Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Soy la doctora Lisette Sandoval de la materia de Educación para la Salud y ahora nos vamos a permitir compartir pantalla para poder ver el tema de hoy. Muy bien. El tema que nos corresponde ahora revisar es del de rabia humana y rabia en animales domésticos. Vamos a ver que la OMS lidera el colectivo Unidos contra la Rabia para alcanzar un objetivo: ninguna muerte humana por rabia para el año 2030. En Bolivia se han registrado para septiembre del 2020 37 casos de rabia canina. También es importante mencionar que todos los días 28 de septiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia. Y es importante decir que todo caso sospechoso diagnosticado clínicamente debe ser notificado de forma obligatoria al Programa Nacional de Zoonosis y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y al Centro Nacional de Enlace. Muy bien, de acuerdo a un código que es el código zoosanitario de la Oficina Internacional de Epizotias, que se la reduce como OIE, es que esto es dada por la Organización Mundial de Sanidad Animal. La rabia se encuentra dentro de la lista B de notificación, ¿ya? Y todo, como les decía, todo caso positivo debe ser registrado y obligatoriamente notificado dentro de las 24 horas de ser declarado positivo mediante un laboratorio oficial, ¿no? Entonces es importante que estos sepan, es de notificación obligatoria. Bien, vamos a definir qué es rabia. Rabia es una enfermedad zoonótica mortal, es infecto-contagiosa que afecta al sistema nervioso central, produciendo una encefalitis y es producida por un virus. ¿Ya? Entonces, el agente causal es un virus que tiene forma de bala, que tiene un genoma ARN y que pertenece a la familia Rhabdoviridae. Vamos a ver que la rabia tiene tres ciclos de transmisión. Un ciclo urbano, que es el de mayor transmisión, que se provoca por animales domésticos. Dentro de estos, los de que son de compañía, como son los perros y los gatos. Después tiene un ciclo silvestre, que es provocado por animales silvestres, como ser murciélagos, zorros, felinos silvestres y otras especies. Pero los más preponderantes normalmente son los murciélagos. Después también tenemos un ciclo rural, que se presenta en animales de consumo y de trabajo, ¿no? Como ser los camélidos, ovinos, equinos, bovinos, que están en riesgo de adquirir la enfermedad por un ciclo urbano o un ciclo silvestre. Entonces tenemos tres ciclos de transmisión. Vamos a ver que en la rabia humana existe el ingreso del virus a través de una lesión. Acá se va a replicar el virus, va a ir al sistema nervioso central, se va a producir la encefalitis y lastimosamente esta enfermedad no tiene cura, pues lleva a la muerte. Entonces vamos a ver que dentro de la patogenia, el inicio se da por la inoculación, como les decía, del virus dentro del tejido hospedero susceptible, ¿ya? Este virus va a ingresar al sistema nervioso central por el axoplasma de los nervios periféricos y va a ir al sistema nervioso central para realizar o para diseminarse y producir una encefalitis. Pero antes de que esto ocurra, existe un periodo que es más o menos de 72 horas, donde el virus no se propaga en el lugar de inoculación. Este es el tiempo importante, el tiempo valioso, ya que la invasión de los ganglios espinales no se ha dado todavía y es el único momento donde la profilaxis antirrábica, es decir, el tratamiento
con vacuna y con sueros puede dar resultados satisfactorios. Si el virus ya ha ingresado al sistema nervioso central y se encuentra dentro de este, ya no es posible. ¿Ya? Es decir, que el tratamiento ya no funciona. Entonces, lo que tenemos que aprovechar es este tiempo que es valioso, donde el virus todavía está en el lugar de inoculación. Entonces, también es importante mencionar que el virus de la rabia es sensible a los siguientes agentes: el agua jabonosa, la luz solar, la luz ultravioleta, el calor, los detergentes, los cambios de pH, la desecación, los disolventes lipídicos, jabones y detergentes. Es por eso que es importante el lavado, donde se ha producido la mordedura, la lesión, el lugar de inoculación, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy resistente a otros agentes. Entonces, el solamente hecho de lavar con abundante agua y jabón, ¿no? Sobre todo con agua jabonosa, pues va a evitar y va a disminuir también la cantidad de virus que se haya inoculado. Vamos a hablar ahora de lo que es la clínica. Pero tenemos que mencionar que existe un periodo de incubación que generalmente es de 3 a 8 semanas. Eso va a depender del lugar de inoculación. Es decir, por ejemplo, manos, palmas de pie, o sea, palmas de las manos y los pies, además de la cara, por ser lugar muy cercano y además de harta inervación, son lugares que son de rápida diseminación, ¿ya? Entonces, no es lo mismo que le muerda en la pierna a que le muerda en la cara. Entonces, de eso va a depender la clínica. Vamos a ver que existen tres fases en relación a los síntomas, ¿ya? La primera es la fase prodrómica. En esta fase vamos a presentar síntomas inespecíficos que más o menos van de 3 a 6 días. ¿Con qué? Con la presencia de alzas térmicas. Estas alzas térmicas o la presencia de fiebre es persistente y no cede a tratamiento. También vamos a encontrar alteraciones sensoriales imprecisas como ser hormigueo, sensación de parestesias, es decir, disminución de la sensibilidad del lugar, dolor en el lugar de la mordedura, malestar general, como les decía, fiebre, dolor retroocular, falta de apetito, insomnio, dificultad para dormir, ¿no? Cefalea, dolor de cabeza, sensación de angustia, intranquilidad, irritabilidad, ¿no? Después existe una fase de excitación. Cuando se desarrolla esta fase, se desarrolla, ¿por qué? Porque ya hay signos y síntomas neurológicos, que va de 3 a 5 días, donde la salivación se vuelve abundante. Existe espasmos de laringe, es por eso que no se puede deglutir la saliva. Entonces, hay un incremento en la salivación. También hay presencia de contracciones musculares dolorosas, sobre todo ante la presencia de agua. A esto se le llama hidrofobia. También hay presencia y contracciones musculares muy dolorosas a corrientes de aire. Eso se denomina aerofobia. Y a la luz, ¿no? Fotofobia. Es por eso que los animales especialmente ya no pueden tragar agua, no pueden comer, son muy sensibles y van a la oscuridad, a los lugares más oscuros, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz, el aire y el agua les producen contracciones musculares dolorosas. A consecuencia de esto también existe agresividad, dificultad para tragar, para deglutir, delirio, alucinaciones, convulsiones. ¿Por qué? Porque hay daño neurológico, ¿no es cierto? Existe un aumento de los reflejos osteomusculares, un aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, dilatación pupilar y también existe un aumento de lo que es la salivación y el lagrimeo. Y posteriormente viene la fase final, que es la fase paralítica, que esta es de un periodo corto de duración que va de 1 a 2 días, donde la fiebre es continua, hay hemiparesias, parálisis flácida y finalmente coma y muerte, ¿no? Como les decía, pues lamentablemente una vez que se
desencadenan los signos neurológicos, la sintomatología neurológica, lamentablemente su evolución es mala, ¿no? Lleva a la muerte. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero es un diagnóstico clínico. Y dentro de este diagnóstico clínico es muy importante el antecedente epidemiológico, pero también se puede hacer un diagnóstico por laboratorio, que pueden ser muestras obtenidas antes de la muerte y después de la muerte. Cuando son muestras obtenidas antes de la muerte, tenemos al suero, ¿no? Que se puede detectar en la sangre, la saliva, ¿no? La impronta córnea, el líquido cefalorraquídeo, la biopsia de piel y del cabello, ¿ya? Entonces, normalmente lo que más se hace es pues la detección en líquido cefalorraquídeo. Y las muestras post-mortem se hace una necropsia del cerebro. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a ver que hay tratamiento por medidas generales y un tratamiento específico. El tratamiento es gratuito, ya es universal, no está contraindicado en ningún momento. Acuérdense que esta patología lleva a la muerte. Tampoco está contraindicado en las mujeres embarazadas que han sido sometidas a riesgo rápido. Requiere el llenado de una ficha epidemiológica y como les vuelvo a mencionar, es de denuncia obligatoria. En nuestro caso es al CES. El éxito o el fracaso del tratamiento van a depender de varios factores. Primero, del momento en el cual se inicia la administración de los biológicos y del periodo clínico en el que se encuentra el paciente. Durante las 3 primeras semanas del periodo de incubación, los biológicos pueden ser un tratamiento posible, pero cuando ya está en un periodo prodrómico, las vacunas son o el suero antirrábico es tardío y no tiene efecto. El tratamiento específico viene a ser la vacuna, ¿no? Y cuando las exposiciones son graves, pues el suero antirrábico, ¿ya? Hay otro tratamiento con medidas específicas que es referida a la conducta a seguir en el establecimiento de salud a partir del día cero, es decir, del día de la mordedura, ¿no? Es importante realizar, además que al realizar la ficha epidemiológica, tenemos que hacer una anamnesis profunda de qué es lo que sucedió, dónde sucedió, en qué lugar se produjo el accidente. Hay que identificar al animal agresor porque eso va a depender, ¿no es cierto?, la vida de este paciente. Si este está vacunado, no es vacunado, tiene dueño, no tiene dueño, es callejero, la mordida fue en la calle, fue en domicilio. Y es importante también la detección de contactos posibles, porque cuando los animalitos muerden, por esta agresividad que les menciono, pues muerden a otros perros también, ¿no? Esto de la anamnesis es muy, muy, muy importante, sobre todo para identificar al animal agresor, ¿ya? Después, el aseo local de la herida con abundante agua y jabón y también dependiendo de la magnitud y del lugar se puede usar anestésicos locales. En lo posible, ojo, esto es muy importante, en lo posible no debe suturarse la herida. ¿Por qué? Porque la boca del animal es sucia, ¿no? Pero sí hay que realizar una buena asepsia. ¿Por qué es importante detectar al animal? Porque hay que hacer la observación del animal agresor durante 14 días. Entonces, esto es muy, muy importante. Si es necesario, obviamente, dependiendo de la magnitud, no es lo mismo una mordura por atrición o por lesión a que se haya producido un desgarro, una pérdida de sustancia, ¿no? Entonces va a referir a segundo o tercer nivel de acuerdo al tipo de lesión y también a la localización. La aplicación de la vacuna es muy importante de acuerdo al lugar y la magnitud de la lesión. Cuando son en manos, en pies, en cara, por la proximidad al sistema nervioso y sobre todo en niños se prefiere la aplicación de la vacuna antirrábica. En caso necesario, pues es importante, obviamente, dependiendo del lugar, de la magnitud de la herida, el uso de antibióticos, pero no para curar,
una enfermedad viral como es la rabia, ¿no? Sino esto es para evitar la sobreinfección bacteriana que casi siempre se produce. Entonces es importante mencionar que el virus de la rabia no tiene cura, es mortal, ¿ya? Y no hay tratamiento, por lo menos con antibióticos, ¿no? Es importante mencionar las medidas de prevención en los animales domésticos, los que tenemos de compañía, ¿no? Que muchas veces son pues nuestros, como si fueran parte de la familia. Entonces, es importante que se realice una vacunación permanente y gratuita de todos los perros y gatos durante todo el año y a través también de campañas de vacunación. Los perros deben ser vacunados en el primer mes de vida, a los 3, a los 6 y a los 12 meses, ¿no? Y luego una vez cada año. Y no existen contraindicaciones a pesar que las perritas o los gatitos estén, o las gatitas, perdón, estén embarazadas. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nos regalan, ¿no? O hacen adopciones o se encuentran. Entonces, son factores de riesgo, sobre todo los cachorros. ¿Por qué? Porque no tienen el esquema de vacuna. Ya esto es muy importante. Entonces es importante también el promover un control de las poblaciones de perros y gatos con ordenanzas municipales, es decir, con la tenencia responsable de animales domésticos de compañía. El control y la compra de venta de canes, un carnet sanitario con comprobantes de vacunación. También es importante el control de tránsito de mascotas, ya sea intermunicipal, interdepartamental, con un control de que tengan las vacunas antirrábicas completas. ¿Ya? Entonces, esta es la bibliografía. Esas son las preguntas para analizar. ¿Usted considera importante la vacunación para los animales domésticos contra la rabia? ¿Cuál es la importancia de la denuncia obligatoria de cualquier paciente con diagnóstico clínico de rabia? Entonces, esto que ustedes ya saben que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ya que las presentaciones y videos son solamente de referencia y una visión general del tema. Es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido del tema. Y en caso de dudas, por favor, accedan a la plataforma del Classroom porque ahí les aclaramos cualquier duda. ¿Ya? Entonces, eso es todo. Que tengan muy buenas tardes.